Gracias por tu atención. Es momento de escuchar la enseñanza que Dios nos tiene para nosotros. Nos bendice presentar a Ángel Contreras, quien es anciano que preside Verbo Amatitlán. Darle gracias al Señor porque es un nuevo día en el que podemos reunirnos y darle gracias a Dios porque cada uno de nosotros tiene vida, y más que la vida que podamos tener en este mundo, por la gracia del Señor tenemos vida eterna. Así que eso es más que suficiente para darle las gracias al Señor. Bueno, el día de hoy quiero compartir un tema que estuve preparando y sentí del Señor compartir acerca de esto. Esto fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Y este que ven acá se llama Derek Redmond. Él era un velocista británico con grandes esperanzas de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de ese año, y había enfrentado muchas dificultades, pero estaba entrenando durante años y superando diferentes lesiones para poder llegar a este momento. Y en este momento, en la semifinal de los 400 metros, pues él salió con fuerza, pero a mitad de la carrera sintió un dolor desgarrador en la pierna y se había roto un tendón y cayó al suelo, como lo ve allá. Pero en lugar de quedarse tirado, él se levantó y comenzó a avanzar. Y por supuesto no iba a ganar, pero decidió terminar la carrera. Y la multitud pues empezó a ver con asombro, y de repente pues este hombre que usted ve allá corrió desde las gradas y burló a la seguridad, y este era su papá, Jim Redmond. Y él puso su brazo, como lo ve ahí, alrededor de su hijo y le dijo: no tienes que hacer esto. Pero Derek respondió: sí, tengo que hacerlo. Y juntos pues avanzaron hasta la meta, mientras el público aplaudía por ver este gesto tan precioso, ¿verdad? En ese momento podemos pues ver cómo es un recordatorio poderoso de que aunque estemos enfrentando el dolor y los obstáculos, no debemos de rendirnos. Y a veces pues necesitamos ese apoyo para llegar a la meta. Todos nosotros en la vida experimentamos lesiones, no necesariamente físicas, ¿verdad? A veces son de nuestra alma, a veces son espirituales, y necesitamos siempre esa nueva fuerza para poder continuar. Lo importante es no rendirnos, lo importante es continuar, y en ese proceso en el que no nos rendimos, siempre va a llegar nuestro papá para ayudarnos. Así que el tema de hoy, por favor. Es: no te rindas. Ese es el tema de hoy. Venciendo la batalla en cada área. Y quiero que me acompañe a Gálatas 6:9, por favor. Alan, ¿me haces favor de... Y en la versión de la Palabra de Dios para Todos, dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. Muchas gracias. Y si no, te molesto siempre ahí. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Pero dice, hay una condición allí, y la condición es: si no nos rendimos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos.
Cada uno de nosotros tenemos una lucha en la vida cristiana, porque todos hemos sido redimidos, creo yo la mayoría, y en la vida pues vamos a enfrentar pruebas y dificultades que nos hacen muchas veces sentir que no podemos continuar. Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, ¿verdad? Pero que no tuviéramos temor porque Él ya había vencido al mundo. Es lo que nos dice Juan, capítulo 16, verso 33. Usted lo puede buscar más adelante. El enemigo, porque tenemos un enemigo en común, es el diablo, que siempre va a buscar que nos rindamos. Pero no solamente el diablo es nuestro enemigo, a veces nosotros mismos, nuestra carne es nuestra enemiga y muchas veces nos limita para poder continuar, para no perseverar. La definición, next. La definición de rendirse dice que es sujetar, someter algo al dominio de alguien. En otras palabras, significa dejar de luchar, como por ejemplo usted ve a veces en las películas cuando le apuntan a alguien o los policías están detrás de alguien y ¿qué es lo que les dicen? Ríndanse. Y tienen que levantar sus manos en señal de rendición. En las guerras, que era lo que veíamos cuando en el campo de batalla una de las naciones se rendía, ¿qué era lo que hacían? Sacaban su banderita blanca de rendición, ¿verdad? Nos rendimos. Y pues eso entonces significa dejar de luchar o de esforzarse, darse por vencido y en otras palabras, como decimos nosotros los chapines, tirar la toalla. Yo aprendí dos cosas en boxeo, para los que no sabían fui boxeador. Y hay dos cosas que aprendí en el boxeo. La primera es que es mejor dar que recibir. Eso es lo primero que aprendí. Y lo segundo que aprendí es que nosotros no tiramos la toalla, los que estamos peleando no tiramos la toalla. Quien tira la toalla es el coach, el entrenador. Él es el que tira la toalla. Es decir, que cuando el entrenador ve que el boxeador ya no da más porque le han dado un buen gancho, entonces él es el que considera tirar la toalla para que pare la pelea, porque ve que su boxeador ya no puede más, se está rindiendo. Ahora, en el Señor, yo nunca he visto que Dios tire la toalla por nosotros. Él nunca tira la toalla por nosotros. Y pasa lo que vimos en el video. El Señor siempre sale a nuestro encuentro en medio de la dificultad, en medio de la lesión, en donde todos observan muchas veces, porque así pasa en la vida. Hay muchos observadores de lo que está sucediendo en nuestra vida. Son solo espectadores y nadie se levanta para ayudar. Pero no necesitamos esa ayuda. Solo necesitamos una ayuda, y es la ayuda de parte de nuestro Padre. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son las áreas en las que solemos rendirnos? Yo creo que me ayudas ahí mejor, Alan, porque esto no cambia. Okay. Nos rendimos en la fe. Cuando vemos esta imagen en la pantalla, esto nos recuerda una historia en la Biblia acerca de los discípulos que estaban en la barca y de pronto ven a Jesús, que creen que es un fantasma. Y Pedro pues decide bajar de la barca para ir a donde está su Señor. Y empieza a caminar sobre el agua. Pero en ese momento, todos ya saben la historia, empieza una tormenta. Y ante esa tormenta, cuando Pedro empieza a ver esa tormenta, seguramente entró temor en su vida. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder en ese momento?
¿Qué pasa si usted va en una lancha y se baja de la lancha? ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a hundir, ¿verdad? Pero no se va a hundir lentamente. Le aseguro que si usted se baja de la lancha, chupluc, ¿verdad? Se va hasta el fondo. Y si patalea o mueve las manos, pues va a estar a flote un momento. Y si no sabe nadar, pues se va a ahogar. Pero lo extraordinario de esto es que Pedro iba caminando sobre el agua, Jesús estaba en el agua, y Pedro lo que tenía que hacer era caminar hacia donde estaba Jesús. No sé si entendemos lo que está pasando acá. Y muchas veces nosotros en la vida tenemos que caminar sobre las aguas y nos estamos ahogando, pero nos estamos ahogando porque lo que empezamos a ver son las circunstancias y dejamos de ver a Jesús. Por eso es que nos empezamos a hundir, por eso es que nos damos por vencidos, por eso es que nos rendimos. La palabra de Dios dice que, por supuesto, debemos de rendir nuestra vida a Jesucristo, y ya hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Es decir, Señor, no soy nada, no tengo nada, tú eres todo, tú eres suficiente para mí, es lo único que yo necesito. Pero Pedro lo único que tenía que hacer era ver a Jesús y caminar hacia Jesús. Pero empezó a ver las circunstancias a su alrededor, las tormentas de la vida, y por eso se empezó a hundir. ¿Qué es lo que vemos mientras nos estamos hundiendo? A veces los problemas, que muchas veces suelen ser problemas no tan grandes, porque a veces nos estamos ahogando, como decimos, en un vaso con agua. Es una situación sencilla, pero eso no significa que la debemos de menospreciar. Los que aconsejamos o somos consejeros, tenemos que entender que la dificultad de una persona no es la misma dificultad de otra, y las fortalezas de una persona no son las mismas fortalezas de otra, y la misma palabra dice que consideremos a los demás, ¿verdad? Que entendamos que somos diferentes, y que para una persona es difícil algo y tal vez para mí no, pero para mí otras cosas son difíciles y para aquella persona no lo es. Entonces, cuando nosotros aconsejamos, entendemos que hay personas que posiblemente para todos es una situación tan sencilla de arreglar, pero para la persona no, porque tiene mucho que ver con el contexto en el que creció, cultural, socioeconómico, etcétera, familiar. Pero cuando nos estamos hundiendo, vemos los problemas, vemos un futuro incierto y muchas veces negativo, sin esperanza. Cuando nos estamos hundiendo, vemos soledad, porque no vemos a nadie a nuestro alrededor, no vemos ese apoyo, hay una falta de apoyo. Porque le aseguro, la Biblia no dice que en el momento en que Pedro se estaba hundiendo, los demás discípulos empezaron a remar. Muchachos, apúrense, aquel se está ahogando. No, ellos no hicieron nada. No sé si porque Pedro ya era así como que muy conocido de pocas pulgas y entonces por eso no le echaron la mano, pero se estaba hundiendo. También dice la Biblia, en otra historia, que Jesús iba con los discípulos en la barca y nuevamente había una tormenta. En esta ocasión había una tormenta. Y los discípulos se asustaron por la tormenta. Pero Jesús en la tormenta estaba bien dormido. Y en ese momento, ante el susto de los discípulos de la tormenta, van a despertar al maestro. Y lo despiertan porque quieren que el maestro haga algo por ellos en esa situación. ¿Cuántos de nosotros en las tormentas queremos que el Señor se despierte? Señor, despierta, no me estás escuchando. Tengo un problema, pero no. ¿Qué pasa? ¿Que no te das cuenta? Y cuando lo despertaron, Jesús calma a la tormenta,
Pero después de eso, amonesta a los discípulos. ¿Y por qué los amonesta? Porque les dice que ellos tienen la autoridad para hablarle a la tormenta y que la tormenta cese. Es decir, que tú y yo tenemos la capacidad de decir no a la tormenta y creer que en medio de la tormenta puedes tener paz en tu alma. Porque Jesús, y esto lo he dicho muchas veces, ¿por qué Jesús podía dormir en medio de la tormenta? Porque Él descansaba en la paz del cielo. Pero nosotros nos abrumamos, nos desesperamos y nos rendimos. Fe, he hablado del tema de fe, es un tema muy amplio, pero la fe, desde una perspectiva, no es recibir una respuesta positiva a mis necesidades. Porque cuando decimos, yo tengo fe en que Dios me va a sanar, yo tengo fe en que Dios va a proveer, yo tengo fe en que Dios va a hacer algo en medio de esta situación, y no pasa nada, entonces perdemos nuestra fe. Porque nuestra fe no se debe centrar en lo que yo recibo. Mi fe se debe centrar en lo que yo creo que es Dios. Y Dios es un Dios soberano. Y si no me sana, gloria a Dios. Y si me muero, gloria a Dios. Y si no tengo las situaciones, la economía o las finanzas o el dinero para suplir mis necesidades, gloria a Dios. Si la palabra dice que también debemos de ser partícipes de los padecimientos de Jesucristo. Pero como tenemos una mentalidad de que todo debe marchar bien en nuestra vida, pero si el mismo Jesús, y lo dijimos hace un momento, que en el mundo tendríamos aflicciones. Jamás prometió Jesús que nuestra vida iba a ser color de rosa. Ahora, lo que sí promete la palabra es que en la tribulación, en ese proceso de tribulación, Dios va a guardar a sus santos. Pero tenemos que tener fe en lo que Dios ha prometido. Y la Biblia, cuando habla acerca de la fe en Hebreos, dice, y todos estos solo lo vieron de lejos, aquello que anhelaban, aquello a lo que querían lograr, no lo lograron, solo lo saludaron. Pero no lo recibieron, pero no perdieron su fe. Porque la fe no tiene que ver con lo que yo quiero, sino con lo que Él quiere. Dios se preocupa más no por tus necesidades terrenales, sino por tus necesidades eternas. Entonces, cuando quitamos la mirada de Jesús, el miedo nos hunde. Entonces, nos rendimos ante las circunstancias y perdemos nuestra fe. Por ejemplo, una enfermedad. La enfermedad puede debilitar nuestra fe y hacernos dudar de su amor. Señor, pero si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy enfermo? Pero debemos de recordar que Dios tiene el control y aún en medio del dolor, Dios siempre nos fortalece. Dios sigue siendo bueno. Es parte de su carácter. Si usted tiene falta de empleo o problemas económicos, la escasez también puede hacernos perder la esperanza y dudar de la provisión de Dios. Pero debemos de confiar en esa provisión y ser fieles, como dice la palabra, en lo poco. Porque cuando tenemos poco dejamos de ser fieles. Y si somos fieles en lo poco, entonces Él nos va a recompensar. Nos rendimos muchas veces también en los estudios, para los que estudian, para los que se preparan, y la dificultad en esto puede a veces hacernos querer abandonar, como decimos, tirar la toalla. Pero Dios da sabiduría y da fuerzas al que confía en Él, y su palabra dice que aquel que sea falto de sabiduría, que se la pida a Dios, y Dios da. Santiago 1:5. Entonces no pierdas tu fe. Y eso significa lo que has aprendido, lo que has oído y lo que has creído, desde que tú pusiste tu confianza en Jesucristo, en eso debes de mantener tu fe. Elías estaba bajo el árbol de enebro. Usted conoce tal vez la historia, la ha leído en Primera de Reyes, capítulo 19. Y Elías se sentía frustrado
Elías estaba prácticamente tirando la toalla, porque Elías estaba siendo perseguido, estaba siendo acosado, y él sentía desfallecer, sentía que iba a morir, tenía temor. Estamos hablando de un hombre de Dios, un hombre reconocido de parte de Dios, pero entró en temor y estuvo a punto de tirar la toalla. Pero dice la Biblia que llegó el ángel, llegaron los cuervos, y muchas veces lo que necesitamos es un encuentro personal con nuestro Dios para darnos cuenta que no estamos solos. No estamos solos, eso no es raro, ¿ah? Sonó de otro mundo, pero sí es cierto, no estamos solos. A veces podemos caer en la apostasía. ¿Sabe usted qué es apostasía? La apostasía es abandonar o rechazar la fe. Es apartarse de las enseñanzas de Cristo y de la fe cristiana. Y la Biblia dice que en aquel tiempo muchos apostatarán. Es decir, muchos negarán la fe, renunciarán a su fe cristiana. Y de hecho eso ha pasado en muchas iglesias. Muchas personas que eran creyentes ahora no son nada. Y entonces están apostatando. Ahora, Hebreos capítulo 12, verso 1-2, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que dice a continuación? Dice: despojémonos, porque venimos cargando con una serie de situaciones en nuestra vida en las que necesitamos despojarnos, y dice: despojémonos de todo peso. ¿Cuál es tu peso el día de hoy, al día de hoy? ¿Cuál es tu carga al día de hoy? ¿Cuál es tu carga, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu peso? Y dice: y del pecado que nos asedia. ¿Y qué es lo que está diciendo? Corramos con paciencia, porque a veces uno siente que ya no da más. No sé quiénes de ustedes han estado en alguna carrera. ¿Hay alguien que haya estado en alguna carrera acá? ¿Algunos? ¿Quiénes han estado en una carrera? Bueno, si usted ha estado en una carrera, no sé de cuántos kilómetros, pues a veces uno siente que ya no da más, ¿no? Yo solo recuerdo una vez que hice una carrera cuando estaba patojo. Dijo, los llaman los lobos. Y cuando yo me acuerdo que iba para el Calvario, ahí había que dar la vuelta y regresar. Ya cuando estaba llegando al parque, yo sentía que tenía una bola de no sé aquí en la garganta. Yo ya no aguantaba, ¿verdad? Eso es. Pero llegué. Mi esposa se atrevió aquí en la iglesia. Me acuerdo que Neri era uno de los promotores ahí de las ¿cómo se llama eso? ¿Perdón? De las maratones, ¿verdad? Y me acuerdo que muchos se inscribieron en la maratón. Mi esposa fue una de ellas que se inscribió en la maratón con Evelyn. Y Evelyn se llevó el primer lugar, ¿sí? Y mi esposa el segundo. Solo ellas dos compitieron. Pero fue el primero y el segundo, ¿no? Porque llegaron a la meta. Entonces no se rindieron. Y ese tramo era largo. Era hasta el IRTRA. Bueno, entonces dice: y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador, es decir, el que completa, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. Entonces, puestos los ojos en el autor, Pedro dejó de poner sus ojos en el autor, en Jesucristo, y empezó a ver las circunstancias y se empezó a hundir. Si te estás hundiendo es porque estás viendo las circunstancias y dejaste de ver al autor y consumador de la fe. En segundo lugar, nos rendimos en la oración. ¿Quiénes creen en la oración? Levanten su mano. ¿Quiénes creen en la oración? Ok. Ahora voy a preguntar algo más atrevido. ¿Quiénes han tenido situaciones difíciles? Pónganse de pie. Los que han tenido situaciones difíciles, pónganse de pie. Por favor, perdonen que los incomode. Los que han tenido situaciones difíciles, pónganse de pie. Muy bien. Bueno, ahora, ¿quiénes de los que están de pie han acudido inmediatamente a la oración o a la intercesión? Quédense de pie. Los que no, siéntense. Ok, ¿todos ustedes han acudido a la oración y a la intercesión? No, pueden sentarse. Yo le pregunté a Estuardo cuántas personas acuden al grupo de intercesión para solicitar apoyo en oración, y son muy pocas. Ahora, ¿sabe por qué es? Porque no creemos en la oración. Yo esto lo he dicho muchas veces. Creemos que la oración solo es para sentirnos mejor, como te doy tu aspirinita para que te sientas mejor. Y así vemos muchas veces la oración. No vemos que la oración tenga poder. Entonces le quitamos el valor. En la iglesia, en el hogar, estaba hablando hace poco de eso, sobre cómo valoramos la oración y cómo muchas veces tenemos situaciones difíciles, pero no ponemos nuestras peticiones delante de Dios, como dice la palabra, en toda oración y ruego con acción de gracias, dice la palabra. Lucas 18, del 1 al 8, hay una historia fascinante ahí, y la vamos a leer. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Qué dice ahí? De orar siempre. Y no, ¿qué dice ahí? Desmayar, no darse por vencido. Diciendo: había en una ciudad, un juez que no tenía, es lo que dice ahí, no temía a Dios, no tenía temor, ni respetaba al hombre o a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, es decir, que ya había llegado varias veces, y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, me agote la paciencia, no terminé bien la frase. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ok, una pausa ahí. Hay personas que llegan con nosotros y nos dicen: por favor, ore por mi necesidad. De acuerdo, puedo orar por tu necesidad, pero la pregunta es: ¿tú estás orando por tu necesidad? Porque todo lo queremos gratis. Y queremos que nuestras oraciones no son congruentes con nuestras necesidades. Si tus necesidades son de este tamaño, entonces tus oraciones tienen que ser de este tamaño. Pero nuestras necesidades son de este tamaño y nuestras oraciones a veces son de este tamaño. Ahora, eso sí, a veces pasa, y es más frecuente que pase lo contrario. Mis necesidades son de este tamaño y mis oraciones son de este tamaño. Pero cuando no tengo necesidad, entonces mis oraciones o son casi nulas. Porque solo oramos muchas veces por conveniencia, no por una relación con Dios. Y entonces dice
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque perdemos nuestra fe. Y miren cómo va esto de la mano con el primer punto del cual hablé, de que nos dejamos vencer, nos rendimos en la fe, pero también nos rendimos en la oración. Entonces, fe no es recibir una respuesta positiva, ya lo dije. A veces oramos y no vemos una respuesta inmediata. A veces oramos y Dios no responde de la manera en que yo quiero. Por eso muchas veces, en algunas oportunidades, yo le he dicho a alguien, y sí me han preguntado, mira, ¿cómo es que debemos de orar ante esta situación? Estamos hablando de una situación de una enfermedad grave, y entonces yo les digo, no, oren porque se haga la voluntad del Padre. Eso. Porque la voluntad de Él es mejor que la mía. Si es mejor que se muera, pues que se muera. Si debe de vivir, pues que viva. Claro, tenemos fe y creemos porque amamos y apreciamos y no queremos que pase algo que no queremos. Pero al final, por eso el Padre nos enseñó en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, no la mía. Pero queremos que se haga mi voluntad. Entonces pido lo que yo quiero. Entonces Dios obra en su tiempo. Ya hablé del tiempo de Dios. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? A ver, alguien que se recuerde. Kairos, ese es el tiempo de Dios. El Cronos es el tiempo normal, pero el Kairos es el tiempo de Dios. Muy bien, 100 puntos el que contestó. Dios obra en su tiempo y debemos de persistir en la oración. Debemos de creer en la oración de los justos, es lo que dice la palabra, ¿sí? Dice que la oración eficaz, porque si agrega esa palabra, del justo puede mucho. Ahora la pregunta será, ¿somos justos? Porque somos justificados. Él nos justificó. Entonces, debemos de creer en la oración de los justos, ya sea para recibir lo que tú quieres o para afirmarte en medio de la dificultad, aunque no recibas lo que tú quieres. Tercero, nos rendimos en nuestras relaciones. Aquí ve usted esta imagen donde Moisés y Aarón reciben la queja del pueblo porque ellos querían agua, tenían sed. Y para los que ya han seguido la lectura, ¿verdad? Pues ya leyeron esta historia que está en Números capítulo 20, también está en Reyes, pero en Números la describe de la mejor manera. Son la misma historia, solo que en una se come ciertas partes de la historia. Pero aquí vemos cómo Dios le había dicho a Moisés y Aarón que le hablaran a la piedra. Pero estos estaban ya cansados de la queja, que de hecho Moisés había dicho, mira Señor, responde, porque si no estos me van a apedrear. Ya estaban haciendo huelga. Y entonces en ese momento de desesperación por la situación tensa entre el pueblo y ellos, le pega a la roca y por supuesto sale agua porque Dios sigue siendo fiel, pero tuvo sus consecuencias. Esa presión del pueblo hacia Moisés y Aarón tuvo sus consecuencias porque ellos cedieron ante la presión y al final, ¿cuál fue su consecuencia? No pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora, la falta de paciencia y las dificultades con otras personas pueden hacernos querer alejarnos también muchas veces. Y muchas veces nos rendimos ante las relaciones. Y yo te pregunto, ¿en qué relaciones te has rendido? Tal vez te has rendido en tu relación con tu cónyuge, esposo o esposa. Cada año, según el RENAP, esto fue el año pasado, el 2024,
hay más de 11,000 divorcios. 11,000 divorcios. Más de 11,000 divorcios en el año. Y es porque ya sea el esposo o la esposa se rinden en la relación. Por actitudes, por situaciones que se dan de inconformidades, de pleitos, etcétera, y se da este tipo de situaciones. Y entonces muchas veces, ya sea el esposo o la esposa, se rinde. Yo veo aquí muchas mujeres en la iglesia, y esto es muy común en las iglesias. La mujer, por supuesto, es más sensible a la necesidad de buscar de Dios, pero veo a muchas mujeres en la iglesia que vienen sin sus esposos. Ahora yo te digo, mujer que viene sin tu esposo, no te rindas en tu relación con tu esposo. No te rindas en creer que Dios puede hacer algo en la vida de tu esposo o de tu esposa si es que vienes solo. Pero no te rindas. No te rindas en esa relación. Yo sé que hay dificultades y estamos para apoyarte, para ayudarte. Busca consejo, busca ayuda. Y Dios tiene una solución para tu necesidad. No te rindas. No te rindas ante eso. No dejes que el enemigo, que es el que ha venido a matar tu vida, a robarte la paz y a destruir tus relaciones, no dejes que él ocupe un lugar en tu vida. Hijos, donde los padres se han rendido ante los hijos, y veo muchos casos de padres que han abandonado a sus hijos y los dejan abandonados a su suerte, porque se rindieron. A veces no necesariamente, papá, te estás rindiendo con tus hijos porque los estás echando de tu casa, pero tal vez te rindes porque dices, ay no, no hace caso, hay que mire qué hace, hay que mire cómo sale, ya no le digo nada, ya me cansé, y entonces te estás rindiendo. Aquí hay mucho pita que cortar, ¿verdad? Pero no, el tema no me voy a extender a la familia, más adelante vamos a hablar de estos temas. Pero padres, no se rindan con sus hijos. Hijos, no se rindan con sus padres. Hijos que no quieren saber nada de sus padres, porque ya no los aguantan. Amigos o hermanos en la fe, en los que nos rendimos de esas relaciones, por actitudes, por desacuerdos, por acciones que las vemos negativas, en situaciones donde no estamos de acuerdo. Y yo he dicho muchas veces que debemos de entender que el amor va por sobre el acuerdo. En todas nuestras relaciones debemos de entender que el amor va por sobre el acuerdo. Yo le vuelvo a hacer la pregunta que he hecho muchas veces. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con usted en todas las cosas que hace? No. ¿Pero lo sigue amando? Sí. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. Usted debe de amar aunque no esté de acuerdo o esté en desacuerdo en sus relaciones. Entonces debemos de aprender a amar y perdonar como Cristo nos enseñó. Y solo del perdón podría hablar yo todo un mes. Por favor, Colosenses 3:13 nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda, a todo. Esposo, esposa, hijo, papá, hermano, vecino, compañero. Perdone. Debemos de perdonar. ¿Nos es difícil perdonar? No. ¿Sí? Más cuando la otra persona, uno trata de hacer un bien y la otra persona le responde con mal, ¿no? ¿Sí? Como dice un viejo dicho, ese sí lo tenemos presente, ¿verdad? No muerdas la mano del que te alimenta. ¿Sí? A mí me mordió hace poco un perro. Sí, de veras me mordió, ya me van poniendo 2 vacunas. Y si usted ve ahora al animalito, ahí anda sobijeándose en las piernas, ¿verdad? Porque ¿qué hice yo? Le empecé a dar sus huesitos, le empecé a dar su panito y entonces me gané la confianza del perro después de que me mordió. Ahora,
creo que lo mismo podemos hacer con las personas. No le va a tirar huesos a alguien, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, o lo que trato de decir es, si nosotros correspondemos bien por el mal que nos han hecho, entonces vamos a obtener una respuesta diferente. Ahora, no siempre. Claro que hay excepciones, donde a pesar de que usted está haciendo siempre lo bueno, la otra persona siempre le está mordiendo. Pero no se canse de hacer el bien, dice la palabra, pues a su tiempo segaremos o cosecharemos si no desmayamos. A su tiempo. Entonces dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Punto. Otro texto. Lucas, siguiente por favor. Lucas 6, 31 al 38 dice, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien a sus enemigos. No está diciendo a sus hermanos de la iglesia, a sus enemigos, háganles bien. Por supuesto, con más razón al resto. Presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. También dice en otra parte de la Biblia que Él pone o da su sol sobre buenos y malos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Ahora, pero quiero rematar con el siguiente texto porque este es más fuerte aún. Siguiente, por favor. Mateo 6, 14, 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Aló? Como diría un hermano, ouch. ¿Verdad? Si usted no perdona, no será perdonado. Ahí está, no lo digo yo. Entonces, ¿qué hacer para no rendirnos? Debemos de recordar las promesas de Dios. No debemos de olvidar las promesas del Señor. Hay una canción que dice, las promesas del Señor, pero a veces no las consideramos nuestras. Las sabemos, pero las olvidamos. Sí, por eso el dedito ahí con el hilito, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que una vez mi esposa me pidió algo y yo dije, quise hacer la prueba porque eso es muy de que uno se ponga un hilito para recordar, y me puse el hilito en el dedo. Creen que de todos modos me recordé. ¿Y este hilito? ¿Por qué me puse el hilito? De todos modos se me olvidó. Ayer me recuerdo que mi esposa me dijo, ay, me haces favor de bajarme la ropa porque cuando regresó ella entrando a la ropa, ¿va? Ay, se me perdí, borré. Pero usted debe recordar las promesas del Señor. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, Él la comenzó en ustedes, la va a continuar hasta que quede completa. Terminará el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, no se rinda. Dios va a completar su obra en usted y en mí. Segunda de Corintios 12:9 dice, pero Dios me ha contestado, mi amor, mire esto, qué bonito. Este texto usted lo debería de subrayar ahí en su Biblia. Mi amor es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Dice la Reina Valera, su gracia, bástate en mi gracia, porque es suficiente en nuestra debilidad. ¿Y qué es su gracia? Del griego charis, que significa ¿qué?
favor inmerecido. No merecíamos ese favor, pero Él nos dio ese favor. Qué bonito esto. Segundo, renovando nuestra mente con la palabra. La palabra nos recuerda qué hacer. Yo les he dicho esto muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Escuche la palabra, lea la palabra, estudie la palabra. ¿Qué más? Memorice la palabra, medite en la palabra y practique la palabra. Escúchela, léala, estúdiela, memorícela, medítela y practique la palabra. Ahora, cuando nosotros memorizamos la palabra, no sé si a usted le ha sucedido, a mí me sucede mucho cuando yo estoy dando consejería. El Espíritu de Dios obrando en ese momento y empieza a bombardearme con un montón de textos y yo estoy apuntando porque digo, no quiero que se me olvide. Imagínense, yo lo estoy pensando, pero no quiero que se me olvide. Nadie me lo está diciendo. Ahora, porque viene a mi mente lo que yo necesito en ese momento. Ahora, cuando usted memoriza la palabra, cuando usted está memorizando la palabra, va a llegar un momento difícil en su vida y cuando ese momento difícil venga, usted va a recordar lo que la palabra de Dios dice. Si usted se memoriza Segunda de Corintios 12:9, lo que dije que subrayara. Segunda de Corintios 12:9. Si usted lo memoriza, cuando usted esté, ay, es que mi esposo ni un besito, ni un hola, mi amor, ni ¿qué le va a recordar el texto? Mi amor es todo lo que necesitas. Y como usted tiene amor, entonces va a dar amor aunque no le den amor. ¿Se da cuenta? La palabra debemos hacerla viva en nuestra vida. Debe de vivificarse la palabra en nosotros. Si no es muerta, solo la letra es muerta. Por eso dice, la palabra en sí es muerta, pero el Espíritu es el que la vivifica. Es la que le da vida, la que le da sentido. Porque de nada sirve que usted venga a la iglesia a escuchar y a escuchar y a escuchar mensaje tras mensaje durante toda su vida cristiana, durante no sé cuántos años, pero de todos modos nada de lo que usted escucha aplica, porque es como los patojos que les decían uno, que les enseñan y por un oído les entró y por otro se les sale, porque la palabra solo está aquí, pero no ha bajado al corazón. Entonces tampoco de nada sirve que usted la memorice. Por eso otra vez, escuchar la palabra, hoy la está escuchando, pero léala también, pero también estúdiela para entenderla correctamente, pero también memorícela para esos tiempos difíciles o para saber qué hacer ante una circunstancia, pero también debe de meditar en ella y entonces entender que la palabra aquí me está diciendo que yo debo de cambiar esto en mi vida. Eso es lo que debemos de entender. Y entonces la vamos a poner en práctica. Y yo creo que me está faltando un elemento, y es que después de que usted la escucha, la lee, la memoriza, la medita, la practica, pero también la enseña. Porque lo que usted aprendió, lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice la palabra. Entonces, renovando nuestra mente, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es? Dice que es buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este tiempo, porque nos conformamos. La gente se conforma. Lo que antes veíamos anormal, ahora lo vemos normal. Antes veíamos anormal, yo recuerdo aquí en Amatitlán, uno veía normal, ay, mataron a no sé quién, ay, usted ya se enteró que mataron a no sé quién por allá. Eso era, sí pues, mataron a no sé quién, ¿verdad? O sea, ya es común y a veces perdemos esa sensibilidad. Entonces, no os conforméis a este siglo,
sino transformados. Si no hay una renovación de su mente, entonces usted va a seguir siendo el mismo. Usted va a seguir teniendo las mismas malas actitudes. Usted cree que está actuando bien, pregunte si está actuando bien. Dígale a alguien, mira, yo quiero que seas sincero, decime qué estoy haciendo mal. Porque hay cosas que no vemos. Ya he enseñado yo el cuadro de Johari. Está el yo público, el yo ciego, o sea, las cosas áreas que son ciegas, que solo los demás ven en mí, ¿verdad? El yo público, el yo ciego, el yo desconocido, es decir, que ni los demás ni yo sabemos, nadie sabe. Fue horrible, diría él. Nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Pero Dios sí sabe. Entonces, pero hay áreas en nuestra vida que están ocultas y Dios necesita traerlas a la luz. Y vamos a ver un texto más adelante. Entonces dice el Salmo siguiente, 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino. Si tú no lees, si tú no estudias, si tú no meditas, si tú no memorizas, si tú no practicas, si tú no enseñas, si tú no escuchas la palabra, entonces no va a ser tu lámpara para saber qué hacer y hacia dónde dirigirte en cualquier situación de tu vida. ¿Usted cree que nosotros en algún momento no necesitamos buscar consejo? Sí, pero ¿saben? Normalmente nosotros buscamos el consejo en la palabra. Allí. Ahora, cuando no la entendemos, entonces buscamos consejo. Hay cosas muy específicas en las que necesitamos apoyo, ¿verdad? Pero porque en la multitud de consejeros dice la palabra que hay sabiduría. Pero lámpara es esa luz que tú necesitas para tu vida. Entonces necesitas renovar tu mente con la palabra. ¿Cuántos están inscritos en el curso del CEP ahorita de sanidad del pasado? Creo que como 5, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hay? Como 8. Y en el de experimentando vida nueva hay como 7. Ahora, ¿cuántos sabemos aquí? Ahora alguien dirá, pero es que esos cursos ya los recibí yo. Bueno, dígame uno de los cursos, ¿qué dice una de las lecciones? A ver si se la sabe. Le aseguro que no me va a decir nada. Entonces no me diga que lo sabe. Porque es como la palabra. Yo ya leí la Biblia. Pues sí, léala otra vez. Así ya la termino otra vez. Bueno, léala otra vez. No, pero ya la volví a leer 5 veces. Pues vuélvala a leer y no se canse de leer la palabra. Pues igual es el estudio. Si ya recibió todos los cursos, vuélvalos a recibir. Y si ya los terminó, vuélvale a dar otra vuelta. Le aseguro que va a volver a aprender. Pero no nos queremos disciplinar en esas cosas, porque no queremos renovar nuestra mente. Ok, tercero, por favor, siguiente. Apoyándonos en la comunidad de la fe. ¿Cómo hacer para no rendirnos? Apóyese en la comunidad de la fe. Siguiente, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienden por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Cuántos dejan de congregarse? Bueno, algunos se congregan, pero no son fieles. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque el día del Señor se acerca. Si te mueres el día de mañana, ya se acercó. O si viene el Señor, pues también ya se acercó. Hay muchas cosas que se están cumpliendo. Solo digo. Nadie sabe el día y la hora, pero muchas cosas que se están cumpliendo. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando usted se congrega, cuando usted tiene relación con sus hermanos, entonces usted puede encontrar un apoyo ante su situación. Busque ayuda a través del consejo. Cuando sentimos que no podemos y nos hemos rendido en algunas áreas de nuestra vida, podemos desanimarnos. El desánimo no solo afecta nuestra vida espiritual y emocional,
sino que también puede tener un impacto directo en nuestra salud física. Estoy hablando del desánimo. Algunas enfermedades y condiciones que pueden ser causadas o agravadas por el desánimo se incluyen, por ejemplo, la depresión y la ansiedad. La depresión es la discapacidad número 1 en todo el mundo, la depresión. El desánimo prolongado, es decir, constante, puede llevar a la depresión, que es una enfermedad que afecta el estado del ánimo, el apetito, el sueño, la energía, y también le puede provocar a usted ansiedad, le puede causar temor o miedo, preocupación excesiva, incluso ataques de pánico. Pero también todo esto puede provocar problemas cardiovasculares. Imagínense a qué punto puede llegar por las emociones, fatiga crónica y agotamiento, enfermedades del sistema inmunológico, es decir que usted es muy propenso a cualquier enfermedad, problemas digestivos, insomnio o trastornos del sueño como la apnea del sueño, etcétera. Y esto es lo que puede producir la ansiedad y en algunos casos llegar a la depresión. Ahora, yo quiero concluir con esto. No te rindas en tu fe. No te rindas ante la oración. No te rindas en la oración, perdonen. No te rindas en tus relaciones. No te rindas en medio de las dificultades. Es importante que confíes en Dios, que busques apoyo en la comunidad de la fe, porque puede hacer que estés atravesando un proceso de ansiedad o incluso cayendo en depresión, y que puedas fortalecer tu espíritu con la palabra de Dios. Ahora, antes de terminar, porque esta es mi conclusión, yo quiero hacer algunas preguntas y que usted dentro de sí responda sí o no, ¿de acuerdo? Y estas son preguntas que podrían indicar que usted se ha rendido o que usted está en un proceso de desánimo o incluso en un proceso de depresión, ¿de acuerdo? Por supuesto, para esto habría que hacer una evaluación personalizada, pero estas preguntas podrían más o menos podríamos llegar a entender por qué es que estamos sintiéndonos como nos sentimos. Aquí van las preguntas, son varias, y las que se ajusten a usted, pues usted respóndase a usted mismo. ¿Se ha sentido triste o vacío la mayor parte del tiempo en los últimos días? Solo usted vaya sumando ahí sí, ¿verdad? Vaya con sus deditos ahí a los que diga sí. ¿Sientes que has perdido el interés o el placer en cosas que antes disfrutabas? ¿Te cuesta encontrar razones para sentir alegría o esperanza? ¿Tienes problemas para dormir como insomnio o duermes demasiado? ¿Has sentido fatiga o cansancio extremo sin razón aparente? ¿Has tenido cambios en tu apetito, o sea, comer mucho o poco? ¿Te cuesta concentrarte o tomar decisiones en el día a día? ¿Te has estado aislando de familiares y amigos? ¿Sientes que a nadie le importa lo que te pasa? ¿Has pensado en hacerte daño o en que la vida no tiene sentido? En esta pregunta sí me voy a detener, y si tu respuesta es sí, te animo y te pido que por favor busques inmediatamente ayuda. ¿Sientes que no tienes motivación para estudiar, para los que estudian, o hacer actividades que antes te gustaban? ¿Te sientes presionado o presionada por la escuela o el lugar donde estudies, o la familia o las redes sociales? ¿Te comparas con los demás y sientes que no eres suficiente? ¿Sientes que nadie te entiende o que estás solo o sola? ¿Te cuesta expresar tus emociones o sientes que nadie te escucha? ¿Has tenido pensamientos de escapar, autolesionarte o desaparecer? Y nuevamente, si tu respuesta es sí en esta pregunta, es crucial que busques ayuda inmediatamente. ¿Sientes que Dios está lejos o que no responde a tus oraciones? ¿Sientes que estás agotado o agotada y sin fuerzas para seguir con tu rutina diaria? ¿Sientes que no eres suficiente para tus hijos o que estás fallando como papá o mamá? ¿Te cuesta disfrutar el tiempo con tu familia como antes? ¿Te sientes solo o sola en tu rol de padre o madre sin apoyo o comprensión? ¿Tienes sentimientos de culpa por no poder hacer todo lo que quisieras? ¿Sientes que has perdido tu identidad o propósito fuera de ser papá?
¿Has pensado en rendirte, abandonar todo o que tu familia estaría mejor sin ti? Otra vez, si aquí la respuesta es sí, te pido que por favor busques ayuda inmediatamente. ¿Te sientes agotado o agotada espiritualmente y sin fuerzas para continuar dentro de lo que haces en el servicio a Dios? ¿Sientes que cargas con demasiado peso y responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Tienes dificultades para orar y leer la Biblia como antes? ¿Sientes que ayudas a todos pero nadie te ayuda a ti? ¿Te has sentido solo o sola o desconectado de la comunidad de la fe? ¿Tienes miedo de hablar de tu cansancio por temor de ser juzgado o juzgada? ¿Has pensado en abandonar incluso el servicio a Dios en el área en la que estás sirviendo? Todas estas preguntas, si has respondido a muchas de ellas o a la mayoría de ellas, yo te animo a que por favor busques ayuda con un consejero, con un líder espiritual o una consejería profesional o incluso un psicólogo. No todo necesariamente va a apuntar a una depresión o a una ansiedad, pero por eso se tendría que hacer una consulta para poder evaluar todo este tipo de situaciones. Y si yo les digo algo de esto es porque estudio algo de esto. Entonces el desánimo prolongado puede llevar a la depresión y si no se maneja bien, pues por eso muchas de las preguntas, ¿verdad?, mencionadas pueden ayudar a identificar si una persona está en desánimo o si ya ha caído incluso en una depresión más seria. Quiero terminar y quiero pedirle que se ponga de pie. Efesios, capítulo 5, 13, 14. Efesios 5, 13, 14 dice: cuando la luz brilla, y este es el texto que les mencioné anteriormente, que lo iba a mencionar más adelante, todo queda al descubierto. Es decir, lo que está oculto, ya no está oculto. Cuando usted anda buscando algo que se le cayó debajo de la cama, usted va a traer una linterna y empieza, ¿verdad? O si usted va en un lugar donde está muy oscuro y no ve hacia dónde va, pues usted busca la linterna en su teléfono y usted alumbra, ¿verdad? Pero cuando usted está buscando algo que se le perdió debajo de la cama o debajo de algún mueble, con una linterna usted descubre dónde están las cosas. Ahora, yo he descubierto muchas cosas cuando veo debajo de la cama, ¿sí? Los calcetines que no sé de cuántos meses están ahí que hasta ya se paran solos, ¿verdad? O una cuca que anda por ahí perdida, pero uno descubre un montón de cosas, a veces debajo de los muebles. Y eso es lo que dice aquí, que cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito, y esto es a lo que quiero enfatizar hoy: despiértate tú que duermes. Porque ¿sabe cómo estamos a veces? Dormidos espiritualmente. Levántate, porque te has rendido. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Entonces, quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Y si los de la alabanza ya están aquí listos, les hubiera agradecido que estén aquí más rápido, por favor. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que, por favor, medites un momento en qué te has rendido. Yo sé que nos extendimos un poco y más el calor a veces nos sofoca y queremos salir corriendo. Pero esto no lo hacemos siempre. Y es importante que cuando Dios quiere hablarnos, estemos más pensando en la necesidad que tengo de escuchar a Dios que la necesidad física que tengo de ir a comer o de salir o de ir a hacer no sé qué otras cosas o compras o lo que sea. Disfrutemos el tiempo con Dios, anhelemos el tiempo con Dios. En otras iglesias me impresiona a mí, principalmente los sabáticos, ellos tienen todo el día dedicado al Señor, todo el día. Yo digo, deberíamos de aprender muchas cosas de ellos,
No necesariamente hacerlo de esa manera, porque nuestra relación debe ser constante y día a día con Dios fuera de estas instalaciones. Pero a veces solo decimos amén y no lo hacemos fuera de. Entonces disfrutemos este tiempo, porque en la congregación del pueblo de Dios, ahí se manifiesta su poder. Entonces yo quiero que por favor cierres tus ojos y que medites por favor un momento si te estás rindiendo en algo, o si consideras que hay muchas de las preguntas que yo hice y te identificas con muchas de esas preguntas y crees que estás cayendo en ansiedad. Yo te pido que por favor